Vamos a resolver a continuación unos problemas que han entrado en una olimpiada hace unos años atrás de física, ¿ok? Y estos problemas se refieren a los estados de la materia y algunos conceptos básicos de física. A ver, empezamos. Entonces, los estados de la materia, recordaremos los estados de la materia. Los estados de la materia son tres: sólido, líquido y gaseoso. ¿Cuál es la característica del estado sólido? Tiene forma propia, tiene un volumen definido y tiene masa. En cambio, el líquido tiene la forma del recipiente que lo contiene. Su volumen es definido, no va a variar el volumen, tiene masa. En cambio, en el estado gaseoso no tiene una forma definida propiamente dicha, ¿no? Sí puede estar contenido en un recipiente, digamos en un globo, ¿no? Su volumen es definido, sí tiene un volumen establecido y también tiene masa, ¿ok? Entonces la característica principal que los diferencia es que este no tiene forma propia, este no y este no. Ya son las características principales. Ahora, sobre todo quiero que te recuerdes el mecanismo por el cual y los nombres por el cual van modificando estos estados de la materia. Entonces, en este esquema podemos ver la manera como se producen los mecanismos de transformación de los estados de la materia. Acá tengo estado sólido, acá tengo estado líquido y acá tengo estado gaseoso. Estos nombres son importantes cuando, por ejemplo, imagínate un cubito de hielo, lo desito, es decir, va del estado sólido al líquido. Eso se llama fusión. Es como fundir, fusión. ¿Ok? Seguiremos en el ejemplo del agua. Cuando tengo agua en estado líquido, la caliento de tal manera que se forma un gas, se evapora el agua, está hirviendo el gas. El agua se vuelve gas, vapor de agua, eso se llama evaporación. Cuando el gas, hay un mecanismo, no es muy normal que ocurra esto, pero el gas de repente se transforma en sólido por variación de la presión de la temperatura, digamos, eso se llama deposición. ¿Ok? En estos mecanismos tienes que recordarte. Ahora, por ejemplo, si yo tengo gas, imagínate el vapor de agua, el vapor de agua está moviéndose, el estado gaseoso, y se choca contra un vidrio. De tal manera que este vapor de agua poco a poco se va adhiriendo al vidrio y se va enfriando, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre? Se forman gotitas de agua. Ese fenómeno cuando va del estado gaseoso al estado líquido se llama condensación. Ahora, ¿qué tal si este líquido tienes un vasito de agua, lo metes al refrigerador y le bajas la temperatura? Y del estado líquido pasa al estado sólido, eso se llama solidificación. ¿Ok? ¿Qué tal si del estado sólido directamente me voy al estado gaseoso? Eso se llama sublimación. Puede ocurrir, sí, para ciertos valores de presión y de temperatura. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a estos nombres de cómo se cambian los estados de una materia, pues la siguiente pregunta viene referido a eso. La pregunta era esta: ¿a qué cambio de estado corresponde la transición inversa? Es decir, lo inverso a lo que está ocurriendo en la figura número 7. Volver a leer la pregunta: ¿a qué cambio de estado corresponde la transición inversa de la figura 7? La figura 7, ¿qué mecanismo es? Tengo una calderita, estoy hirviendo, por lo tanto es una transformación, ¿no es cierto? Es una transformación del estado líquido al estado gaseoso. Esto se llama, perdón, con azul mejor, desde acá hasta acá se llama evaporación. Se está evaporando el líquido. Ahora la pregunta es, ¿qué se llama si ocurre el inverso del gaseoso al líquido? Eso te están preguntando ya. ¿A qué cambio corresponde la transición inversa de lo que está pasando acá? Evaporación, ¿qué es lo inverso? Te doy un segundo, unos segundos y respondes. Si necesitas más tiempo, pausa el video y recórdate. Listo, lo inverso sería condensación. Esa era la respuesta, ¿ok? No había cálculo, será conceptual. Siguiente, es parecida esta pregunta, ¿no? Tienes que interpretar acá qué me dicen acá con esta figura. Parece
un cuadrado y hay unas gotitas, ¿no? A ver, leeremos la pregunta. ¿En qué tipo de estado de la materia se transformará la representada en la figura 6 si la temperatura disminuye lo suficiente? Entonces, lo que te quiere decir acá, esta figura, ¿qué cosas representará? Ahora sí, si lo que representa esto le bajo la temperatura, ¿a qué estado corresponderá esto? ¿Sólido, líquido, gaseoso o plasma? Entonces tendrías que preguntarte, ¿qué cosa será esto? Para ayudarte, yo te digo, imagínate que esto es una ventana, un vidrio, ¿y qué cosas formarían esto? Un material que esté en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso. Primero identifica si esto es sólido, es líquido o es gaseoso, estas cositas que están representadas acá. Cuando identifiques eso, imagínate qué es lo que pasaría si le bajo la temperatura. ¿Cierto? Entonces, lo primero, piensa, ¿qué es esto? Una vez que definas eso, imagínate qué pasa si le bajo la temperatura a lo que representa eso. Los 10 segundos y eliges ISO A, B, C o D. Correcto, sólido. ¿Por qué? Porque lo que representa esto es fácil de darse cuenta, son gotitas de agua, ¿no? Es decir, son gotitas de algo, de agua de repente. Es decir, estamos en estado líquido. Si el estado líquido le disminuye la temperatura lo suficiente, ¿a qué estado se pasa? Al estado sólido, ¿no es cierto? Por lo tanto, la respuesta es sólido. Me paso al estado sólido. Listo. Densidades. Lo que pasa es que habíamos hablado de eso alguna vez. Si tengo una esfera de aluminio y tengo una esfera de, digamos, oro, y esto pesa, digamos, 1 kilogramo, y esto también pesa 1 kilogramo. Lo que pasa es que el oro es más pesado, ¿no es cierto? Necesito bien poquito oro, un volumen muy pequeño de oro, y ya tendría 1 kilogramo. En cambio, el aluminio es un elemento más liviano, necesitaría mucho aluminio, un poquito más de aluminio para tener también 1 kilogramo. Entonces esa propiedad se llama la densidad. Los materiales tienen distintas densidades. Por ejemplo, la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. Lo que significa es que si tengo 1 centímetro cúbico de agua, ese centímetro cúbico corresponde a 1 gramo de agua. Ahora hay elementos más pesados, por ejemplo, otro elemento que digamos tendría una densidad de 2 gramos por centímetro cúbico. Acá esto significaría que 1 centímetro cúbico de ese material tiene una masa de 2 gramos. Entonces te ubicas que esto es más pesado. Entonces la densidad, a medida que va creciendo, pues tenemos elementos más pesados. Mira, 1 gramo por centímetro cúbico y 2 gramos por centímetro cúbico. Y acá te presento las densidades de ciertos materiales. El alcohol tiene una densidad de 0.78 gramos por centímetro cúbico. El aceite tiene una densidad de 0.96 gramos por centímetro cúbico. La miel tiene una densidad de 1.4 gramos por centímetro cúbico. Entonces, de estos tres elementos, ¿cuál es el más pesado? La miel, ¿no es cierto? El aceite es más liviano, es 0.96, y el alcohol es mucho más liviano que el aceite, ¿no? Es 0,7893. Aquí me faltaría el agua. Aumentaremos aquí el agua. El agua, su densidad, ¿cuál es? Del agua. Del agua la densidad es 1 gramo por centímetro cúbico. Entonces, estas propiedades tienen muchas implicaciones, ¿ok? Por ejemplo, la siguiente. Primera propiedad. Si yo mezclar acá, esto es miel, esto es un cierto líquido, esto es agua, esto es aceite y esto es alcohol, ¿ok? Prestaremos la atención a el agua, porque entendemos harto del agua, la miel y el alcohol. ¿Cuál es la densidad del agua? 1, ¿no es cierto? ¿Cuál es la densidad de
la miel 1.4. ¿Cuál es la densidad del alcohol? 0.8. Entonces, si yo mezclo en un vasito miel, agua y alcohol, ¿cuál verá abajo? La miel. ¿Por qué? Porque su densidad es más grande y por lo tanto es un elemento más pesado. Al medio iría el alcohol. Y arriba, porque es la más liviana, iría pues el alcohol. Entonces acá alcohol, acá al medio agua y acá al fondo la miel, porque la miel es bien densa, es bien pesada. ¿Ok? Acá te demuestran lo siguiente. Te dicen, tienes un vasito de agua de este volumen, determinado volumen, y tienes acá 1 kilogramo de agua. ¿Ok? 1 kilogramo. Peso. Si el mismo vasito lo llenarías de miel, ¿tendrías 1 kilogramo? No, tienes más, 1.4 kilogramos, porque la miel es más densa. Acá el agua no es tan densa, ¿no? Y acá te dice un volumen mismo de miel y de agua. Esta miel pesa un 40% más que el agua, que es más pesada. ¿Okay? En base a eso, te hacen, en esa ocasión, las Olimpiadas, había esta pregunta. ¿Cuál de las afirmaciones representa mejor la situación mostrada en la figura número 10? Entonces esto es medio trampa. Tengo acá una balanza. La balanza funciona así, ¿no es cierto? Acá tengo un apoyo de la balanza. Si acá coloco un objeto pesado y acá coloco un objeto liviano, ¿hacia dónde se inclinaría la balanza? ¿Hacia dónde se caería? Se caería hacia acá, ¿no es cierto? Porque como esto es más pesado, es más liviano, lo levantaría. También los sub y bajas funcionan así. ¿Qué tal si yo tengo la misma balanza y acá coloco una cosa que pesa 1 kilogramo y acá coloco una cosa que pesa 1 kilogramo? La balanza se queda así quieta, estática, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si coloco acá una cosa que pesa 2 kilogramos y acá una cosa que pesa 4 kilogramos? ¿Hacia dónde se va a inclinar la balanza? Acá. Esto va a bajar y esto lo va a subir, ¿no es cierto? Entonces, acá, ¿qué tengo en este ejemplo? Tengo miel y tengo agua. ¿Cuál es más pesado? La miel, por eso esto cae y esto sube, ¿no es cierto? Esto es una tablita. Esto no es nada más que una tablita apoyada en el medio con una piedrita. Entonces la tablita se está equilibrando así. De repente pongo miel es pesadísimo. Y pongo agua que intenta equilibrar, pero no siempre le va a ganar la miel, por eso que cae. Entonces, ¿cuál de las afirmaciones sería la correcta? Los volúmenes de agua y miel son iguales, eso pensalo. Las masas de agua y miel son iguales. Los pesos de agua y miel son diferentes. Las densidades de agua y miel son diferentes. ¿Cuál es la respuesta que más se ajusta a lo que está pasando? La pregunta es, mira, ¿cuál de las afirmaciones representa mejor la situación mostrada en la figura número 10? ¿Cuál? A ver, pensad, te doy unos segundos. Pausas el video también y vas analizando, ¿ya? Listo, correcto. La que más se acomoda, la que está más acercada a la verdad, es que las densidades de agua y miel son diferentes. Claro, porque fíjate, parece que acá el volumen de miel, no está muy clarito en la gráfica, pero es parecido al volumen de agua, ¿no? Acá cuánto va a pesar, digamos 1. Si acá pesa 1, acá cuánto va a pesar, 1.4, porque las densidades son diferentes. Analizamos la primera respuesta. ¿Los volúmenes de agua y miel son iguales? Sí, pero parece que son iguales, pero no es que se presente muy bien el por qué ocurre esto, ¿no es cierto? No está muy claro ese concepto. Las masas de agua y de miel son iguales, por supuesto que son iguales, pero digamos, no está por, es obvio que son distintas, ¿no? ¿Cuál es más pesado? Miel, y más liviano es agua. Entonces la masa de agua y de miel son iguales, no son iguales, pues entonces esto no había que colocar, porque las masas son distintas, ¿no? La miel es más pesada. Los pesos de agua del agua y de la miel son diferentes, esto sí es correcto. Pero la que está más acertada a las respuestas es que las densidades del agua y de la miel son diferentes. Ambas estarían correctas, pero digamos la que más representa el fenómeno físico que está ocurriendo en este momento es que las densidades del agua y de la miel son diferentes. Han colocado en un vasito un volumen de miel
un volumen similar de agua y lo han colocado en una balanza. ¿Y cuál pesa más? Pues la miel. ¿Por qué? Porque las densidades son diferentes. Ese es el concepto, ¿ya? Espero que se haya entendido. Listo.